este capítulo número 12, 13 y 14, pero vamos a hacer un pequeño bosquejo del capítulo 11 que quedó pendiente. ¿Okay? Pastor Héctor, por favor. ¿Cuál Héctor? ¿González o el otro pastor? El otro Héctor. No, pues si no hay otro, está usted nomás. El otro pastor Guillermo. Ya, que la otra vez dijo Héctor y... Ah, ok, ya. Sí, pero ahora no está el otro pastor. No está. Ya. Ya, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por dar la oportunidad, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor. Qué maravilloso aprender cada día más, Señor, y en tu palabra, como dice la Biblia, que es lumbrera nuestro caminar, Señor. Ayúdalo a nuestro hermano para que sea dándole cada día más sabiduría, Señor, y cada uno de nosotros también entendimiento para comprender más tu palabra y poder transarla bien como manda Pablo, que debemos transar correctamente tu palabra, Señor. Gracias te damos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dije transar y es transar. Bueno, había dicho que no íbamos a conectar a las 8:10, pero porque estaban satirizando acá mi departamento, pero ya se fue todo el humo, así que parecía Londres aquí, allá adentro. Bien, les saludo a todos. ¿Cómo está, hermana Elizabeth? Dios les bendiga. Todo muy bien. ¿Sí, ha estado bien? Hola. Hermana Marta, hermana Julia, ¿cómo está? Hola, bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios. Pastor Jorge, ¿cómo está? Jorge Figueroa. Pastor Julio, ¿cómo está? ¿Y su hija ahí? ¿Cómo están ustedes? Papá. Hermana Ángela, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien. Vamos a comenzar nuestro estudio. Voy a pedir que si pueden desconectar sus audios. Quien quiera hacer consultas puede hacerlo con toda la tranquilidad y confianza del mundo. Recuerde que si no sé la respuesta, voy a dejarla pendiente para la próxima clase. Recuerde que esta es la penúltima clase de Romanos. El próximo martes la última clase de Romanos. Y ya el martes subsiguiente, ahí nuestro pastor Guillermo está ya preparando, ¿cierto?, sus zapatillas para salir a correr en este maratón llamado escatología, ¿cierto? La maratón de los escatólogos. Bien. Nosotros la semana pasada estuvimos analizando el capítulo 9, 10 y 11. Nos faltó un poco del 11. Vamos a verlo someramente para entrar a ver el capítulo 12, 13 y 14, si es que alcanzamos, de Romanos, para ya finalmente ver la semana siguiente el 15 y 16. Una cosa que es importante, déjenme compartir esto. ¿Dónde está? Espérenme un segundo. ¿Dónde estás? Vamos a compartir ahí. Capítulo 11 de Romano, entonces. El capítulo 11 de Romano pertenece a la sección a la segunda sección de este libro. Cuerden que los libros, por todos los eruditos, indican que el libro de Romanos se divide en cuatro grandes secciones. Del capítulo 1 al 8 es una sección. Esa ya la estudiamos el año pasado, 24 clases, ¿cierto? Le dedicamos al libro de Romanos. La segunda sección del libro se encuentra en los capítulos 9, 10 y 11, donde Pablo lo que hace es tratar con la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, y principalmente trata con la elección. ¿Qué pasa con la elección? Dios no cumple las promesas que le hizo a Israel, o el Israel étnico
dejó de ser el pueblo de Dios? Bueno, eso es lo que vamos a intentar ver hoy día. Segunda pregunta, ¿Dios tiene dos pueblos? La nación de Israel, étnica, y el pueblo de Dios. Eso es lo que vamos a intentar. Por lo menos la semana pasada adelantamos bastante de eso porque analizamos el libro de Gálatas. ¿Se acuerdan? Capítulo 3 de Gálatas. Entonces, frente a eso, ya, gracias, Pastor Guillermo. Por lo tanto, hoy día, capítulo número 11, tiene 4 secciones, del versículo 1 al 10, habla de los escogidos, que los escogidos lo han obtenido, es decir, los otros fueron endurecidos, es decir, la rama injertada, ¿cierto? Y voy a mostrar un poquito eso de la rama, del versículo 11 al 24, pero ellos, si no persisten en su incredulidad, serán injertados, porque Dios tiene el poder de injertarlos de nuevo, la misericordia de Dios para con la plenitud de los gentiles y para con todo Israel. Y de los versículos 25 al 32, porque Dios ha encerrado a todos en la prisión de la desobediencia para poder tener misericordia de todos ellos, donde habla de una gran doxología. Y de los 33 al 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Es la división de estos cuatro versículos. De este capítulo número 11. Pero quiero mostrarles algo. ¿Dónde está la rama que yo quería mostrarles? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Está por acá? Ay, espérenme un segundo. Déjenme mostrarles una cosa súper interesante que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con eso, con Israel. Ya. Bien. ¿Se logra ver bien ahí o todavía no se ve nada? Aún no, hermano Alejandro. Ah, Aún no perdón. se ve. Claro, no lo compartió. Claro, ahí estaba el problema. Ahí sí. ¿Ahí se logra ver bien? Sí. Ya, perfecto. mi hermano. Bien, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios en las Escrituras? Y esto es importante que lo entendamos, porque esto es la antesala de lo que nos vamos a ver en escatología. Entonces, Dios tiene dos pueblos, es decir, Dios tiene un pueblo que sale del Antiguo Testamento llamado Israel étnico, ¿ya? Y Dios tiene otro pueblo después de Cristo llamado la Iglesia, que nace en Hechos capítulo 1, ¿ya? Por lo tanto, ¿Dios tiene dos pueblos? ¿O Dios tiene solamente un pueblo? Y aquí tenemos una persona que se quiebra la cabeza estudiando, ¿cierto?, las Escrituras, pero la verdad es que no hay tanto que estudiar, sino que vamos a lo que nos dice las Escrituras. Este gráfico demuestra bastante, vamos a tratar de leer algunos textos acá. ¿Quién es el pueblo de Dios en la Escritura? Israel étnico dejó de ser el pueblo de Dios, y tampoco el pueblo de Dios son los gentiles incrédulos. Recuerden que en el Antiguo Testamento hubo judíos que se perdieron. Porque nosotros tenemos, hermanos queridos, ¿ya? Pongan atención acá, nosotros tenemos la idea de que el pueblo judío no tuvo que hacer nada o no tiene que hacer nada para obtener las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto? Esa es nuestra idea evangélica que nosotros tenemos en nuestra cabeza, y así creo que todos fuimos de una u otra manera enseñados en este tema, y es lo que Pablo trata en el capítulo 9, 10 y 11. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos en nuestra cabecita que la teología bíblica lo que hace, hermanos y hermanas, es enseñarnos. La teología bíblica lo que hace es
nos permite a nosotros ver a Cristo en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento. La teología bíblica lo que nos hace es enseñarnos que la gracia de Cristo no solo está en su muerte en la cruz, sino que la gracia de Cristo nace en Génesis 3:15. Por lo tanto, el trato que Dios tiene con toda la raza, Dios trata con el hombre a través de pactos. Dios hizo un pacto de obra ahí con Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron ese pacto y Dios ya proveyó un acto de gracia que fue hacer un sacrificio de animal, extraer las pieles y se las entregó para que se cubrieran. Ahí vimos el primer acto de gracia. Luego nosotros vemos en Génesis 3:15, que muchos teólogos, o la gran mayoría de los teólogos, ¿cierto?, hablan del protoevangelio, es decir, el protoevangelio está hablando del evangelio del Nuevo Testamento, antes del evangelio del Nuevo Testamento. Y dice así el texto del versículo 15. A la mujer le dijo, en gran manera, Génesis 3:15, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él te tendrá dominio. Me salté, perdón, es el 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí le está hablando a la serpiente. ¿Ok? Le está hablando a la serpiente. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, ¿ve? Y entre tu simiente y su simiente. La palabra esperma, ¿cierto? Se deriva de esta palabra en el hebreo simiente. De hecho, la palabra simiente en el hebreo es esperma, ¿ok? Y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás solo. Yo aquí estoy poniendo una frase mía, y tú le herirás solo en el calcañar, es decir, en el talón. Aquí nace el pacto de gracia que Dios hizo con la descendencia o la simiente de la mujer. Y luego Dios toma a Abraham y le dice, hey, Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela, vente para acá, Génesis capítulo 12. Y un día le dice, mira hacia el cielo, hay estrellas, y así será tu descendencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pero fíjese que Gálatas nos entrega nos dice quién es esa simiente. Entonces les voy a compartir esto. Entonces, hermanos, lo que debemos tener claro es que Dios tiene un solo pueblo, hermanos. No tiene dos. Y ese pueblo está constituido por los israelitas o los judíos creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento, y tiene también incluido a los gentiles que son creyentes, que fueron injertados en este ramo de olivo que Pablo nos habla ahí en el libro de Romanos. Y todas estas citas bíblicas que están aquí, no las vamos a analizar todas, pero solamente vámonos a Gálatas 3:28. Ahí está en la rama que yo le estaba hablando. Gálatas 3:28, que creo que lo vimos la semana pasada. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, ¿ya? No hay esclavos ni libres. Me salté. No hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Miren la pantalla, todos somos uno en Cristo. Ese es el pueblo de Dios. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de... Mi Biblia dice que somos descendencia de Abraham. ¿O no? ¿Dice eso en mi Biblia o no? Amén, de verdad. Amén. Entonces, Génesis capítulo 12, cuando Dios le promete a Abraham las promesas de que su descendencia heredaría la tierra,
Veamos quién es esa descendencia. Gálatas capítulo 6, verso 16. Perdón, me pasé. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Pongan mucha atención porque esto debemos entenderlo para poder seguir viendo Romanos. Dice, versículo 15, hermanos, ¿a quién le está hablando Pablo? A creyentes, ¿cierto? ¿Sí? Mire, pongan A los una creyentes, hermano, los exactamente, creyentes. ¿cierto? Le está hablando a creyentes, ¿ya? Entonces, si Pablo le está hablando a creyentes, a los creyentes que estaban en Roma, ¿cierto? Y en Roma, como vimos, o muchos saben que en Roma había muchas iglesias, no solamente una, había muchas iglesias y que estaba constituido por judíos, por gentiles, ¿cierto? Y todos ellos, por gentiles y griegos, ¿cierto? Como dice Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos soy uno en Cristo. ¿Ok? Entonces, en la iglesia de Roma, Pablo le dice hermanos. Cuando les dice hermanos, está hablando de gentiles, griegos y judíos que se convirtieron a Cristo. Hermano, dice, hablo en términos humanos, dice Pablo. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. ¿Ya? Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. ¿Sí? No dice descendencias. ¿Me siguen? No está en plural ese verbo. O ese adjetivo no está en plural. Perdón, a ese sustantivo. Y a su descendencia. Punto seguido. No dice ya las descendencias en plural. No está diciendo todas las descendencias. No está diciendo el pueblo de Israel. Dice, ¿cómo refiriéndose a muchas? El mismo texto se interpreta, sino más bien a una y a tu descendencia. Es decir, ¿quién es la descendencia que Dios le promete a Abraham? Cristo Jesús. Así es, pues, hermanos. Así es. Entonces, ¿quién cumple todas las promesas que Dios le hizo a Abraham? Es Cristo. Es Cristo. Y todo el que creyó en el Mesías que iba a venir antes de la cruz, aquí está. Todo, hermano, miren la pantalla. Todo el pueblo de Israel que creyó en el Mesías, partiendo, ojo, desde Caín hacia adelante, desde Adán hacia adelante, todos los que creyeron en el Mesías, en el Redentor que iba a venir, fueron salvos. Y todos nosotros que hoy creemos en el Mesías que ya vino, se nos heredó la salvación. Y por ende, si estamos en Cristo, se nos heredó las promesas hechas a Cristo. Porque nosotros somos descendencia si estamos en Cristo. ¿Alguna pregunta sobre esta cosa que tal vez cuesta entenderla o cuesta creerla? Porque, insisto, históricamente nos han enseñado que son dos pueblos. Nos han dicho que Israel es el pueblo escogido de Dios y que la iglesia es la iglesia y por lo tanto Dios tiene un trato especial con Israel étnico y ahora Dios trata solamente con la iglesia y que estamos en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Todo eso que se nos ha enseñado, yo también lo creía, hermanos. Yo hice seminarios sobre las dispensaciones.
Bien. Entonces, hermana Marta, por favor. Sí, ¿me oye? ¿Me Sí, escucha? fuerte y claro le escucho. Ay, qué bueno. Es que leyendo aquí enfatiza lo que usted está diciendo, que la promesa no era para todos los descendientes de Abraham. Así es, pues. O sea, exacto. Y Exactamente. habló de cumplimiento de Cristo. Exactamente. Yo estoy dando un vistazo de esto porque esto lo va a tratar con más detenimiento nuestro pastor Guillermo. Entonces, continuemos. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? Dios tiene un solo pueblo, hermanos. Y ese pueblo se llama el pueblo de Dios, sin mayor apellido. Y usted mira, ¿qué pasa con Israel? Bueno, veamos lo que pasa, lo que nos dice el capítulo 11 para que podamos entenderlo, ¿ok? Capítulo 11 de Romanos. Entonces, dijimos del 1 al 10, ya, y aquí déjeme salir de esta lámina. Hay otra lámina que está... esta lámina la quiero explicar, por favor, la quiero explicar. Pablo, cuando habla ahí de la descendencia, en el capítulo 9 de Romanos, que lo vimos la semana pasada, los versículos 6 y 7, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ¿ya? Ni son todos hijos por ser descendiente de Abraham, sino por Isaac será llamado tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne y los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Y quiénes son hijos de la promesa? Eso es importante. Bueno, aquí está el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto de la promesa, ¿ya? Aquí están los patriarcas, por lo tanto, esta es la rama natural, no desgajada. ¿Y quiénes son los no desgajados? Abraham, algunos gentiles, Isaac, Jacob, ¿cierto? Simeón, los profetas, Juan el Bautista, todos ellos son judíos que creyeron en el Mesías. Ana la profetisa, Moisés, Ruth y Boaz, que ellos fueron gentiles. Ruth y Boaz fueron gentiles. David, un judío. Entonces, esta es la rama natural que no fue desgajada, ¿ya? Y luego tenemos en el costado izquierdo la rama natural no desgajada, y aquí encontramos a los judíos cristianos que Pablo le estaba escribiendo en Roma, a los judíos cristianos, ¿cierto? Del libro de los Hechos, a Pablo, a Jacobo, a judíos cristianos. Y aquí estamos nosotros, la rama silvestre. Y aquí están los gentiles, las iglesias cristianas. Aquí está el carcelero, el eunuco, Lucas, Cornelio. ¿Ok? Porque ellos eran gentiles, pues. Y nosotros también somos gentiles, fuimos injertados en esta rama silvestre. ¿Ok? Esto es importante, hermanos, que usted lo entienda a la luz de la Escritura para poder entender 9, 10 y 11 de Romanos. Acuérdense, Romanos 3, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Todos vosotros sois unos en Cristo. Todos vosotros sois unos en Cristo. Tanto la rama natural como la rama natural no injertada, pero que se convierte a Cristo. Recuerde que Pablo se convirtió a Cristo ahí en Romanos, en Hechos capítulo 9, y aquí estamos nosotros, los que fuimos injertados, ¿ya? Todas las ramas del olivo, que es el pueblo de Dios, está unida al tronco por fe, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el Israel espiritual de Dios están constituidos por los judíos que se convirtieron a Cristo antes de que viniera Cristo, y los judíos que se convirtieron estando Cristo aquí, partiendo de los 12 apóstoles, a excepción de Judas. Todos los judíos de las iglesias primitivas, primer siglo,
y todos los gentiles que fueron injertados en el primer siglo y todos los que vinieron después hasta el día de hoy. Todavía sigue habiendo rama silvestre. Cada vez que un gentil se entrega al Señor, reconoce a Cristo, cierto, su dependencia, pasa a ser parte de la Israel espiritual, por ende de la rama silvestre. Y todo judío hoy día en Israel, que está, cierto, ahí en disputa con Palestina, si cree en Cristo, pasa a ser parte de la rama natural no desgajada, es decir, lo que Pablo habla ahí, el remanente fiel, en el versículo número 5 del capítulo 11 de Romanos. Entonces, es tanto que decir sobre este capítulo 11 que no sé si hay consultas que ustedes quieran hacer hasta aquí. Si hay algo que ustedes quieran agregar a esta explicación, cierto, que yo estoy tratando de dar, que si bien es cierto, si bien es cierto, es un poco fuerte de decirla, pero perdóneme, nuestro lema en nuestro instituto es decir lo que la Biblia creemos que es lo que dice. Y quizás por años nos han enseñado o nos enseñaron que Dios tenía dos pueblos, Israel y la iglesia. Y a la luz de las Escrituras, Dios tiene un solo pueblo, el Israel espiritual. ¿Y quién es el que, a qué descendencia se refería Génesis capítulo número 12? Indudablemente se refería a Cristo. Lo acabamos de leer ahí en Gálatas capítulo 3, verso 15 en adelante. Entonces, todo lo que Pablo trata en el capítulo 11 de Romanos tiene relación con eso. Leamos el versículo 25, porque del versículo 14 de Romanos, del 11 al versículo número 24, Pablo habla de esta rama, de este olivo silvestre, habla de la rama no desgajada, habla de la rama natural, de lo injertado silvestre que somos nosotros. Y luego, Pablo lo que empieza a hablar en el versículo 25, como para ya ir terminando el capítulo 11, dice, porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Recuerden que los israelitas perseguían a los cristianos. Pablo es un ejemplo de ellos. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora, dice Pablo, pero ahora se os ha mostrado misericordia, no en el futuro. ¿Escuchó bien, cierto? Ahora, dice Pablo, en el tiempo de Pablo, no en el futuro. Por eso que Dios no es que tenga un trato distinto hoy día con Israel. Dios ya trató de manera especial con Israel. Por eso Pablo dice, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Es decir, porque ahora, dice Pablo, en el fondo nos está mirando con amor y compasión. Y cuando Pablo se refiere a esa hora, es lo que dice el versículo número 5. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente, hoy,
no en la segunda venida, hermanos. Ojo, y de la misma manera, versículo 5, y de la misma manera también también ha quedado en el tiempo presente, no en la segunda venida, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Por eso que Pablo ratifica esta idea al final de los versículos, al final del capítulo número 11. Repito, pues así como vosotros en otro tiempo, le está hablando a la iglesia de Roma, que eran gentiles, que eran judíos mayoritariamente, fuiste desobedientes a Dios, ¿ve? Pero ahora se ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Nos queda algo. A mí, la verdad que yo no tengo duda de esto. Si usted tiene una visión distinta del trato que Dios ya tuvo con Israel étnico en el tiempo del primer siglo, ese es el remanente que Dios tuvo y que Dios decidió escoger. Pero ojo, no es que Dios se haya olvidado del Israel étnico, no. Ahora todos tienen la oferta del Evangelio, no solamente el Israel étnico hoy día hay en Palestina. Recuerde que el Israel de Dios está constituido por judíos, gentiles, griegos, por todos los que Dios ha escogido desde la fundación del mundo. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna consulta que quieran hacer, hermanos? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Bueno, continuemos. Capítulo 2 entonces. Entonces terminamos la sección de capítulos 10, 9, 10, 11 que trata de la fidelidad de Dios, porque ojo, Pablo dice en el capítulo 9, no es que Dios haya fallado sus promesas, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, el versículo número 6, del capítulo 9, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamado tu descendencia, hablando del Mesías. Bien, pasemos al capítulo número 2. Hermana Elizabeth, ¿te quería preguntar algo? ¿No? Ya. Bien, entonces déjeme compartirle ahora la clase de hoy, que hemos hecho un maratónico ejercicio de ver en 25 minutos el capítulo 11, cuando se han escrito libros, hermanos, se han escrito libros del capítulo 11 de Romanos. Libros. Bien. Yo tuve la osadía de... el atrevimiento de pasarlo en 30 minutos. Ahí está. Capítulo 12 de Romanos. J.B. Phillips tiene una sobresaliente y memorable traducción de Romanos 12, 1 al 2, ¿cierto? Él lo traduce de esta manera, ¿cierto? Con los ojos bien abiertos hacia la misericordia de Dios, yo te ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable delante de Él. No dejen que el mundo alrededor de ustedes les aprese en su propio molde, pero dejen que Dios moldee sus mentes desde adentro, para que así puedan probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, hace que realice lo que Él pide y te mueve hacia la meta de una verdadera madurez. Es la traducción que hace Philip de estos primeros dos versículos de Romanos. Leámoslo. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos. Yo estoy leyendo de la versión
No me acuerdo cuál es esta versión, no de la Reina Valera, así que si usted está leyendo de la Reina Valera, hay algunas palabras que no son, o sea, que se lo voy a leer mejor de la Reina Valera. Romanos, porque si no hay algunos que se pueden confundir. Romanos 12. Así que, hermanos, acuérdense, el así que, ¿qué significaba? Es una frase conectora. Aquí Pablo lo que dice, wow, respecto a todo lo que he dicho ahora, dice, así que, hermanos, les voy a hablar ahora de otra cosa. ¿Y de qué es lo que Pablo nos va a empezar a hablar ahora? De los deberes del cristiano, que es el fundamento para un vivir cristiano. Pablo dice, así tienen que vivir ahora, que es esta sección que está acá. Así tienen que vivir ahora. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfosis en el griego, transformaos, ¿cierto? Metanoia, perdón, en el griego, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, os ruego, esto nos recuerda que Pablo habla a nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer la elección en cuanto a la forma en que vivimos para Él. Así que, hermanos, es el patrón de Pablo para comenzar una carta con una sección de doctrina fuerte y para seguir con exhortaciones hacia una vida cristiana. Pablo, recuerden que hasta el capítulo número 8 nos dice cómo éramos y cómo somos. Capítulo 9, 10 y 11 nos dice que nosotros fuimos injertados en esta rama natural, ¿cierto?, del olivo. Y ahora nos dice, hey, María, Juan, Pedro, así tienen que vivir. Así, ¿cierto?, deben empezar a vivir ustedes. Por las misericordias de Dios, ¿cierto?, que es la parte del medio del primer versículo. Nos recuerda que nosotros hacemos esto de la misericordia que se nos muestra por parte de Dios, que Pablo describe de los capítulos 1 al 11 de Romanos, y que solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a nosotros mismos para Dios mientras Él obra su misericordia sobre nosotros. Pensemos en qué misericordia Dios nos ha dado. Primero, fuimos justificados. Luego, fuimos adoptados en Jesús y fuimos identificados con Cristo. Tercera misericordia, puestos bajo la gracia, no bajo la ley. Cuarta misericordia, el don del Espíritu Santo que mora en nosotros. Quinta misericordia, ayuda en la aflicción. Sexta misericordia, posicionados en la elección de Dios. La certeza de la gloria venidera, Romanos capítulo 5, versículos 2 y 3. La confianza de no estar separados de un Dios de amor, versículos 10 y 11 de Romanos 5 y Romanos capítulo 8, es decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. A eso se refiere esta penúltima misericordia. Y la última, total confianza en la fidelidad continua de Dios, tratada en los capítulos 9 y 11. Todas esas misericordias Dios nos recuerda a través de Pablo en el capítulo número 12 de Romanos, y nos va diciendo lo siguiente. ¿Y qué nos dice? Que producto de todas esas misericordias, nosotros ahora debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué significa presentar nuestros cuerpos? ¿Alguien se puede imaginar qué significa eso? Cuando Pablo habla del... hermana Elizabeth.
Cuando Pablo habla ahí de presentéis vuestros cuerpos, está hablando de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y dentro de todo ese conglomerado de tres cosas, tricotomista, por decirlo de otra manera, está también nuestra voluntad, nuestra manera de pensar, sea lo que digamos acerca de nuestro espíritu, alma, carne y mente, sabemos que todas viven en nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Pablo? Presenten su alma, presenten su carne y presenten su mente como un sacrificio vivo, santo, es decir, apartado para Dios y agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional, es decir, mi intelecto, mi manera de pensar tiene que estar conectada con la santidad de Dios. Por eso que Pablo nuevamente dice en el versículo 2, por eso no os conforméis a este siglo, a esta manera de pensar, porque está hablando de la gnosis, del conocimiento, no os conforméis a este siglo. ¿Por medio de qué, dice Pablo? Por medio de la renovación, ¿cierto?, de vuestro entendimiento, para que comprobéis. O sea, ¿cuál es la forma de comprobar la voluntad de Dios? Si usted quiere saber cuál es la forma de comprobar la voluntad de Dios, es que usted se entregue completamente en cuerpo, alma, espíritu, todo su cuerpo, todo su ser sea entregado a Dios. Que eso sea un culto racional. Usted le está ofreciendo a Cristo todo su ser y que su mente sea renovada por Cristo. Y la manera de renovar nuestra mente, hermanos, no es desaprender las cosas que aprendimos malas antes de Cristo, que son los pecados residuales, sino que ahora tenemos que reemplazar, hermanos amados, reemplazar aquellas malas acciones por acciones que agradan a Dios. De esa manera nosotros, una vez que renovamos nuestra mente, es decir, cambiamos conductas. Yo no era, poner un ejemplo, yo era enojón. No puedo desaprender y dejar de ser enojón por desaprender. Tengo que aprender a no ser enojón. Si yo tenía cara de no en el culto, iba el día domingo y me sentaba en la banca y tenía cara de no, yo ahora voy a tener cara de sí. Si yo a mi esposa la trataba no como corresponde a una princesa de Dios, Dios me dice, renueva tu mente y ahora empieza a tratar a tu esposa como a vaso más frágil, porque ese es el consejo de Dios. Yo le pegaba a mi hijo de manera descontrolada y generaba, o estoy especulando, líbreme Señor de alguna vez hacerlo, yo de manera descontrolada le pegaba a mi hijo y le dejaba heridas en su cuerpecito. Dios me dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay un proceso de disciplina bíblica. Entonces, hermanos, lo que yo tengo que hacer ahora para renovar mi mente y de esa manera yo pueda presentar un culto racional que agrada a Dios, es aprendiendo principios bíblicos. Porque ahora, dice Pablo, ahora que ya Dios te ha dado todas estas misericordias, que las vimos en la lámina pasada, Dios te dio, te justificó, te adoptó, te puso bajo la gracia y no bajo la ley, porque si estuviéramos bajo la ley estaríamos todos malditos. Dios te dio el don del Espíritu Santo que mora en nosotros. Además, nos ayuda en las aflicciones, nos ha posicionado en la elección de Dios
tenemos la certeza de una gloria venidera. El versículo número 11 y 12 de Romanos 5 habla de esto, la confianza de no estar separados de un Dios de amor. El primer versículo del capítulo 5 de Romanos, y también el capítulo 8, versículo 1, cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego Pablo dice, y otra misericordia más les voy a enseñar, les voy a entregar, es que Dios cumple sus promesas. Con total confianza deben tener en Dios, que Él cumple sus promesas, porque todas las promesas que Dios le hizo a Israel, perdón, que Dios le hizo a Abraham, fueron cumplidas en Cristo, porque si se las hubiese entregado a Israel, Israel no hubiese cumplido las promesas, porque Israel fue un pueblo duro de cerviz, que fue desechado, acuérdense. Entonces, frente a todas esa misericordia, ahora Pablo dice, ahora tienes que empezar a vivir de manera distinta, de manera que nosotros agrademos, que tengamos un culto racional hacia Dios. Culto racional. La antigua palabra griega para racional es logikos. También puede ser traducida de la palabra. Culto racional es una vida de adoración de acuerdo a la palabra de Dios. El sacrificio de un animal era un culto racional, pero únicamente para aquel que traía el sacrificio. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, no por el sacrificio en sí. Bajo el nuevo pacto tenemos misericordia más grande, que ya las presentamos, así que es racional el ofrecer un sacrificio más grande, y el sacrificio que tenemos que hacer es entregar nuestro cuerpo, dice Pablo. Pero nuestro cuerpo está constituido por mi mente, por mi corazón, por mi alma, por mi espíritu. Todo eso, hermanos, es lo que Pablo trata en el capítulo número 12 y en el capítulo número 13. Básicamente lo que Pablo habla en el capítulo 12 también habla del amor que sea sin fingimiento. Versículo 9 del capítulo número 12. El amor sea sin fingimiento. Mire las características de ese amor. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, que es una de las utilidades de las diezmos y la ofrenda, la misericordia que se deben hacer en las iglesias. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pablo lo que está hablando en el capítulo número 12, que después que renovamos nuestra mente, está hablando de cómo uno tiene que amar ahora a su semejante, cómo tiene que amar Dios a esta sociedad. Y esta sociedad, hermano, necesita la luz del Evangelio. Compartí el día de ayer una lámina que me pareció muy interesante, que la tenía guardada, sobre una persona que le toma la espalda a una persona que es del movimiento LGBTI, es decir, homosexual. Y la única manera, nosotros no podemos, hermanos, nosotros no podemos juzgar a los homosexuales, es decir, al mundo trans, no podemos. No somos quien para juzgarlos. Los tenemos que amar. Pero como Pablo dice que lo amemos en el capítulo número 12, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Quien tiene que juzgar a estas personas es Dios. Es Dios, hermanos. No podemos ser homofóbicos. Debemos orar para que se arrepientan el homosexual, para que se arrepienta el adúltero, para que se arrepienta el fornicario, para que se arrepienta el ladrón, para que se arrepienta todo el que no hace la voluntad del Señor. Si el problema no es con el homosexual, no debemos ser homofóbicos. Debemos orar para que Dios tenga misericordia de ellos. Y tal como Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2,
Acompáñenme y anoten esto en sus Biblias, por favor, amados hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 25. 24 mejor. Anótelo, subráyelo ahí. Y por favor, grábese este versículo. Todos estos versículos del 24 al 26, por favor, se lo leo. Que en la misma idea del capítulo 12 de Romanos, que debemos hablar con amor, tratar con amor, dice, porque el siervo del Señor, es decir, usted y yo, pues, si somos esclavos, siervo no está hablando de pastor aquí, siervo está hablando de esclavo de Cristo. El esclavo de Cristo es usted, hermana Marta, usted, hermana Elizabeth, usted, pastor Colini, usted, hermano Fabián, usted, mi hermana Gabriela, usted, mi hermano Alejandro Izama, todos somos siervos de Cristo. Y Pablo dice que porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amables para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice Pablo, que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Y este es el efecto de tratar a los homosexuales con amor. Porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero ¿por qué Pablo tiene que hablar esto antes de las características del hombre de estos tiempos? Si usted lee el capítulo 3 de capítulo 3 de segunda de Timoteo, del versículo 1 hasta el versículo número 9, usted se va a encontrar con características del hombre de hoy. Y Pablo dice, así tienes que tratar a estos hombres, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Aleluya. Fabián. ¿Cómo está, hermano Alejandro? Fabián, ¿cómo estás tú? Muy buen tema. El día de hoy me tocó hablar con un compañero que él es homosexual. Él salió de su homosexualidad después de mucho tiempo de que empecé a hablarle de que el ser humano, tú sabes que yo trabajo con lo que es informática, y así como el computador, los celulares, ciertos equipos tienen una restauración de fábrica. Yo le dije a este muchacho que cuando uno vuelve a Cristo, Él te restaura a tu estado original. Y es como lo decías tú, que nosotros no somos nadie para discriminar, ni para odiar, ni para repudiar, sino nosotros estamos llamados a amar y entregar el amor de Cristo, ese amor que Él nos dio a nosotros. Y yo apoyo lo que tú estás diciendo en este momento. Gracias. Hoy en día muchos no lo apoyan, porque no entienden de esta manera como la estamos entendiendo nosotros a través de la luz de la palabra, como lo estás explicando. Y sinceramente me impactó lo que cómo Dios está aclarando esto a través de la palabra, que para mí se me abrió mucho la mente en la enseñanza pasada, que no estuve, pero me la pudiste compartir y la pude leerla, y se me abrió muchas cosas, mucho mi mente, más de lo que la tenía abierta, y te lo agradezco mucho, mi hermano querido. Gracias, Fabián. Hermanos, el amor mutuo que los cristianos se profesan debe ser sincero, libre de engaño y de adulaciones mezquinas y mentirosas, en dependencia de la gracia divina. Ellos deben detestar y tenerle pavor a todo mal, y deben amar y deleitarse en todo lo que sea bueno y útil. Eso es lo que en general es el mensaje del capítulo número 12. Dios debe ser servido con el Espíritu, bajo las influencias del Espíritu Santo. No nos olvidemos que una de las misericordias que Dios nos da es que nos dio el don del Espíritu Santo para que nos guíe. Él es honrado con nuestra esperanza y confianza en Él, especialmente cuando nos regocijamos en esa esperanza, si le sirve no solo haciendo su obra, sino sentándonos tranquilos y en silencio cuando nos llama a sufrir.
Y ahora saltamos a un capítulo. ¿Hay alguna pregunta del capítulo 12 que quieran hacer? ¿Algún comentario? ¿No? Perfecto. Capítulo 13. Un capítulo que todos quieren, que nadie quiere tocar. Si el capítulo 11 nadie lo quiere tocar, el capítulo 13 menos. Pero Maestro, por favor, hermana Marta. sí, es que desde ahorita, sé que usted leyó el 2 de Timoteo. Capítulo 2. Sino que fue capítulo 2, exacto, en adelante, ¿verdad? El capítulo 2 en adelante. Del versículo 24 en adelante, ahí está. Sí, porque lo tengo subrayado, pero entonces estaba confundida. Ahorita usted estaba hablando, yo como que... ¿Qué pasó? Se dice que alguien está hablando ahí. Empiezo a levantarme temprano a estudiar, a hacer mis tareas, a hacer todo lo que... Muchas gracias. Después, Ahí sí, ahí está, desactivado. Hermana Marta, siga, por favor, disculpe. va a jugar. Sí, ahorita usted está hablando pues sobre los cambios que debemos tener nosotros. Usted trajo unos ejemplos y yo entiendo, ¿verdad? Que en esos ejemplos está carácter. Esperemos un segundo, señora hermana Marta. Forma, perdón. Espérese. Que había... Sí, hay que mutear al hermano Cris que me queda Cartagena. Sí, pero estoy tratando de mutearlo, pero no me deja. Ya. Siga, hermana Marta, disculpe. Que ahorita usted estaba hablando sobre, pues yo entiendo que debemos modificar, mejor dicho, transformar ese carácter, que Dios transforme ese carácter. Como usted dio el ejemplo suyo personal, que debemos pues completamente transformar ese carácter. Amén. O sea, que mi esposo llegue de mal humor, por ejemplo, y me trate mal, pues él tiene que comenzar a transformar ese carácter. Y no solamente así, sino con los mismos de la iglesia, con los mismos feligreses. Así es. Sí. Bien. Sí, porque hay muchas situaciones pues, en las iglesias que no se actúa como Dios nos pide que actuemos. Así es. Muchas gracias, hermana Marta. Tenemos que orar mucho. Bien, gracias. Leamos el versículo 1 al 7, que es prácticamente lo que quiero que compartamos hoy día. Dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivos de temor. Debe que usted tiene una versión distinta a la mía. A ver, ¿en qué versículo quedé? En el versículo número 2, el 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque si haces lo malo, hermano, teme. Si rechazas la autoridad, no quiero hablar de algunas ilustraciones, pero imagínesela, porque no es en vano llevar la espada, pues es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? Los jueces. Vengador para castigar al que hace lo malo. Si el juez no hace lo correcto, Dios le va a pedir cuentas, no a usted. Usted no tiene por qué. Ya, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
Pablo va a hablar mucho en el capítulo 14 de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Tenemos que pagar nuestros impuestos. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo sigue hablando de esta idea del amor. Versículo 11, y esto, conociendo el tiempo que es hora, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sobra de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, Amén. honestamente, no Amén. en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis Amén. para los deseos de la carne. Amén. Ese no probéis está en tiempo, ay, no me acuerdo, pero da lo mismo. Está hablando de que nosotros es una orden, está en modo imperativo. Nosotros es una orden. Usted no tiene que proveer para los deseos de la carne. ¿Cómo podría ser una forma de vivir en el espíritu obedecer al emperador romano idólatra y despiadado? ¿Cómo Pablo llega a decir esto en el versículo número 1? La respuesta de Pablo es que Dios es soberano sobre toda autoridad terrenal. Mire lo que le voy a nombrar. Sobre Hitler, sobre Lenin, sobre todos los tiranos del mundo, sobre Maduro, sobre Piñera, sobre todos los presidentes que están hoy día en cada país. Hermanos, Dios los constituyó, no fue su voto. Dios lo usó a usted para sacar un gobernante. La respuesta que Pablo es que Dios es soberano sobre toda autoridad terrenal y que Dios tratará con las autoridades a su debido momento. ¿O usted no cree que Dios no va a tratar con Piñera? ¿Usted no cree que Dios no va a tratar con Maduro, que son los dos extremos de las ideologías políticas? ¿Usted cree que Dios no va a tratar con un presidente que se ha ensañado con su cargo, que ha hecho cosas incorrectas? Claro que sí, por hermano. Dios lo va a hacer a su debido tiempo. Es más, acuérdense de Habacuc. Habacuc tuvo un sueño y ve que Judá iba a ser destruido. Y Habacuc dice, ¿cómo, Señor, si tú eres un Dios maravilloso? ¿Y qué es lo que dice Habacuc? ¿Qué es lo que le dice Dios a Habacuc? Más o menos, te lo parafraseo. Es que se olvidaron de mí. Es que la iglesia ya tiene sus propias maneras de pensar. Se olvidaron de la palabra, se olvidaron de la ley, las iglesias empezaron a pecar, se compenetraron con el Estado y apoyaron las cosas incorrectas. Todo eso Dios le dice a Habacuc, y por eso genera juicio. Entonces, uno puede desprender ciertos principios, uno tiene que ir atando, hermanos, ciertas doctrinas que están en la palabra, ciertos principios, ciertas voluntades de Dios. Indudablemente que aquí está la voluntad, ¿cierto?, de secreta de Dios. ¿Por qué Dios pone gobernadores? ¿Por qué Dios pone jueces a veces que son injustos? Porque Dios tiene, dentro de su soberanía, tiene propósitos. Recuerden que Dios no es el autor del mal, pero usa el mal con sus propósitos. Dios permitió que el pecado entrara en la humanidad con un propósito. No lo sabemos. Con todo el poder que tuvo, el emperador de Roma, con todo el poder que tuvo, estaba sujeto al poder de Dios en última instancia. Y el versículo número 3, a menudo los organismos de regulación sirven
para proteger el medio ambiente, prevenir el fraude, hacer cumplir las políticas de seguridad laboral y asegurar el acceso igualitario a las oportunidades de todo tipo, vivienda y educación y todo eso, por lo general. Pero si un gobierno no lo hace, hermanos, es Dios que en su debido tiempo generará acciones que hará que este gobernante, ¿cierto?, tenga que, de una u otra manera, rendirle cuentas a Dios. No somos nosotros, no podemos andar con pancartas, no podemos salir a protestar, no podemos ir a Plaza Italia, los que son chilenos. No, hermanos, ni usted en su país. Usted tiene que orar por las autoridades. ¿Escucho bien, cierto? Por lo general, la policía detiene a los criminales y ayuda a los inocentes. El hecho de que incluso las autoridades no creyentes hagan las cosas correctamente de manera frecuente es una muestra de la gracia de Dios en el mundo. De la gracia común, por supuesto, porque la gracia eficaz es dada a los creyentes. Entonces, estos pasajes que estamos analizando, que habla sobre las autoridades que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros, estos pasajes sirven como un ánimo para discernir en dónde Dios está activo y unir nuestras vidas a aquellas actividades de Dios que fomentará la verdadera plenitud de vida para nosotros y para todos. Entonces ahora yo abro el debate. No el debate, perdón, la conversación. ¿Quién me puede decir usted respecto al capítulo número 13 de Romanos? ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo? Ahí veo con cara de duda al hermano Vladimir. Vladimir, dame tu opinión. Buenas noches, hermano. Estoy absolutamente de acuerdo, hermano. Me costó comprenderlo. Me costó comprenderlo hace un tiempo atrás, pero la escritura es clara y cuando uno, por ejemplo, mira la historia hacia atrás, la historia bíblica y la historia no bíblica, da cuenta de que los hombres, por el cargo que tengan, más alto, menos, no tan alto, siempre están sujetos a la justicia de Dios y sirven a los propósitos de Dios. Ahora, se malentiende cuando, por ejemplo, gobernantes han actuado mal y dicen cómo Dios puede haber puesto a una persona que actúa mal en un puesto tan alto, pero la escritura muestra que hay, por ejemplo, Faraón, que lo conversamos hace tiempo atrás, fue instituido. Exacto. Dios dijo que él lo levantó. Ahora, que no lo comprendamos es otra cosa. Exacto. Pero no sigue siendo el propósito de Dios. Exacto. No lo sabemos y no tenemos por qué saberlo en realidad. Pues, si lo supiéramos, a lo mejor Dios quizás nos cuida con eso y nos dice: esta es la forma, honra a la autoridad tiene espada para castigar, la autoridad tiene un rol que cumplir, y si no lo hacen, es un trato de Dios con esa autoridad, con el poder que se le asignó. Recuerden que la voluntad secreta, gracias Vladimir, muy bien. Recuerden que, Vladimir, hermanos, recuerden que la voluntad secreta de Dios no la conocemos. No sabemos por qué Dios permitió el presidente que tenemos hoy día, sobre todo los chilenos. No lo sabemos. Y tampoco sabemos quién va a salir de presidente. Solo Dios lo sabe. Nadie lo sabe. Esa es la voluntad secreta de Dios. ¿Okay? Bien. Y hermanos, y el capítulo 14, yo con esto creo que sí, el capítulo 14, lo vamos a leer porque... por favor, hermana Julia, por favor, adelante. Hermano Alejandro. ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Quién está primero? Hermana Julia, después la hermana Erika. Que sí, quizás no debemos, ¿cómo se dice?, fomentar un desorden, pero la iglesia debe dejar saber su posición ante las injusticias, ¿no? ¿Lo comprendió? No lo escuché bien. Que pienso que no debemos nosotros fomentar un escándalo, pero que la iglesia debe dejar saber su posición ante la injusticia. Sí, estoy de acuerdo con usted.
Pero sí, estoy de acuerdo con usted. La iglesia tiene que, de una u otra manera, y así lo dicen muchos teólogos, ¿no? La iglesia tiene que presentar su disconformidad, pero tiene que hacerlo en unidad y con ciertas lógicas, con ciertas características. Por ejemplo, estoy pensando, si no hay unidad en Chile, en las iglesias evangélicas, no voy a ir yo o Alejandro Lizama con una carta ahí a la moneda y decirle, ¿sabe, señor presidente? No estoy de acuerdo con la forma en que usted está llevando la pandemia en nuestro país. No puedo hacer eso. La iglesia se tiene que unir y tiene que sacar una voz, una declaración y tener su representante. Debe hacerlo. Correcto. Sí, usted tiene mucha razón, hermana Julia, se me escapaba ese detalle. La iglesia tiene el deber de representar su molestia. Por ejemplo, la famosa... Su punto de vista. Claro. ¿Sabían que hace poco se legisló sobre la... se me olvida, sobre la responsabilidad de los padres? Que aquí en Chile, ¿cierto? Se legisló hace poquito que se le está quitando la autoridad que el padre tiene sobre los hijos, que el Estado es el que tiene que enseñarle a sus hijos en materias de educación sexual, ¿ya? Y eso me parece aberrante, pero mi pregunta es, ¿dónde está la iglesia evangélica acá en Chile? Okay. No está. Tiene que representarlo, pero en unidad. Las iglesias están encerradas en sus templos, hermanos. Y eso, si bien es cierto, está bien. Pero no significa que yo salga con una Biblia en la mano y una espada en la otra. No, esto se tiene que hacer en armonía, con inteligencia, unidad del cuerpo de Cristo. Y cuando los gobernantes vean a la iglesia de Cristo unida, estoy hablando de la iglesia chilena, cuando la vean unida, un solo cuerpo, y que actúen con integridad, podemos marcar presencia. Amén. Podemos decirle al gobernador, ¿sabe qué? La iglesia de Cristo, la Biblia dice esto. Correcto. Pero tras esa persona, ese líder que está diciendo tal cosa, hay millones de cristianos que lo están respaldando. Sí, y ahí puede haber un cambio. Ahí puede haber un cambio, ahí puede haber un avivamiento, ese famoso avivamiento que es cierto que Chile será para Cristo. Amén. Chile no va a ser de Cristo si la iglesia no doblega, si la iglesia no... Bueno, va a quedar mucho en ese detalle. Bien. Hermana Marta, ¿quiere hablar? Gracias. Sí, pero permíteme, la hermana Erika quería dar su opinión. Hermana Erika, por favor. No, mi opinión. Ay, se olvidó la palabra. O el Capítulo 13 de Romanos. versículo. ¿Ya? ¿Solo a la autoridad política que usted está hablando? ¿O solamente a las autoridades eclesiásticas? No, todos. No, Erika, a todos. Cuando habla de autoridad, no tan solo se está refiriendo al emperador, se está refiriendo a todos. Y cuando es a todos, autoridad municipal, autoridad regional. En tu trabajo tienes una autoridad. Yo en mi trabajo tengo una autoridad sobre mí, alguien que está sobre mí. ¿Me entiendes? Entonces, esto es transversal. Cuando Pablo habla de la autoridad, que debemos someternos a las autoridades. Ahora, ¿tiene algún límite? Sí, dígame. Eso, ¿hasta qué punto? A eso iba a decir. ¿Puedo someterme a esa autoridad? Exactamente. Si, por ejemplo, voy a entrar en un tema delicado. Los pastores, ¿cierto? Que están inscritos en el registro pastoral, ¿cierto? Y pueden casar personas, y ese casamiento es válido, ¿ya? Dios les demanda a los pastores casar un hombre y una mujer, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el Estado legisla sobre el matrimonio homosexual aquí en Chile? ¿Qué pasa con ese pastor que va a una pareja homosexual y le dice, hoy yo quiero que usted
me case en esta iglesia. La pregunta, ¿el pastor podrá, si hay una ley, podrá abstenerse? ¿Qué está primero para él? ¿La ley de Dios o la ley terrenal? Ahí hay, a mi juicio, mire, el tema no lo he profundizado mucho, pero lo que he leído en parte, hermana Erika, hermanos amados, me puedo equivocar, no, en esto no puedo hablar con toda certeza, pero sí yo creo que el siervo debiera negarse, porque estaría en contra de una ley superior, que es una ley divina. ¿Cuáles serán las consecuencias? Bueno, lo demandarán, no sé, perderá la credencial, no lo sé, pero él tiene que servir al Señor. Amén. Amén. Mire, Yo quiero a lo una mejor pregunta, la última, pastor. Jorge. Al tiro, pastor José Miguel. Pero yo Quiero que me dé no entiendo muy bien lo que es honra y cuál es la diferencia entre honra y respeto. Eso es, honrar a la autoridad es respeto. Tú le debes respeto. No se significa honrar o reverencia, no. Honra en el fondo es respeto. ¿Ya? Cuando dice Porque en el someterse, versículo decía a darle honra o respeto, entonces como se separaba la palabra, pensé que tenía algún significado distinto. no, el contexto es el respeto a lo que el gobernante está desarrollando. A eso se refiere. Por ejemplo, si tu jefe te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Llévate esto para la casa, pero no le digáis nada al gerente, ¿ah? ¿Qué estáis haciendo ahí? Estáis siendo cómplice de un robo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? No, yo no lo llevo porque esto, si no lo sabe el gerente, es que si te vais te voy a echar, échenme. ¿Te das cuenta? A eso se refiere este capítulo 13 de Romanos. Por eso que es delicado tocarlo, ¿ok? Pero no sé si te respondí, Erika, con tu duda. Sí, gracias. Por eso que Pablo habla en el capítulo número 12, en los primeros versículos, renueven su mente. ¿Para qué? Para entender estas cosas. Hermana Marta, brevemente, por favor, y después nuestro pastor José Miguel. Brevemente, sí, porque no me atrevo. Es bien delicado el tema. Haga la pregunta, no. Usted lo tocó y abrió una Pandora. Usted lo ha tocado. Usted lo ha tocado. Y las tres, pues Ivy, Elizabeth y yo pues sabemos y sufrimos esta situación. No sé si usted escuchó lo que pasó con las iglesias presbiterianas, la división que hubo por eso. ¿Histórica o en Puerto Rico? ¿La división histórica? En Puerto Rico. Ah, o sea, Puerto Rico y Estados Unidos. No supe, de Estados Unidos. No. Porque la iglesia presbiteriana pues son USA, entonces pues nos dejamos llevar por se deja llevar la asamblea de Estados Unidos. Se tocó el tema bien ampliamente por muchos años y hoy día, y Elizabeth le puede decir, y Ivy también, que hemos sido testigos que se han dividido las iglesias presbiterianas, se han ido para otra presbiteriana, lamentablemente. Entonces los pastores, pues la pregunta que usted hizo de si casaba o no, pues también les tocó a ellos. Unos opinaron de una manera y otros opinaron de otra. Otros se fueron por una banda y otros. Es que no puedo hablar mucho. Pero imagínense, un día de esto vamos a sentarnos Pero eso pasó y lamentablemente pues necesitamos que Dios transformación total. Mire, al gobernante civil se le da el poder de la espada y él tiene que aplicar ese poder que Dios le da
con justicia. Y si no lo hace con justicia y no defiende a los habitantes de su nación, sin duda Dios va a pedirle cuenta. Lo mismo puede pasar en un gobierno municipal, en un gobierno regional. Dios le da al gobernante el poder de la espada, dice en estos versículos. ¿Okay? Pastor José Miguel, por favor. Gracias, hermana Marta. Pastor José Miguel. Sí, hermano, es con respecto al tema que estaba conversando recién, de los siervos si se debían casar. Yo pienso que al enfrentarse a esa situación, uno como pastor o los pastores debemos tener muy claro cuál es la verdad bíblica. Dios creó al hombre y a la mujer. Así es. Y si se van a casar, vean dos varones o dos mujeres a pedirse que uno los case, no nomás, o sea, sencillamente, y uno a tenerse las consecuencias. O sea, recordemos de que, de acuerdo de esto, la iglesia va a ser muy perseguida, porque muchos no podemos apostatar, porque si se hace eso, están apostatando. Así es. Está yendo contra los principios bíblicos. Entonces no podemos ir en contra de los principios bíblicos. Eso es lo que quería opinar con respecto a lo que al tema que tu hermano había expuesto, porque la verdad es esa. O sea, estamos llegando a este momento, a ese límite en donde los pastores, los siervos, los misioneros, los evangelistas van a tener que enfrentar esa situación y no apostatar al principio bíblico, no ser apóstatas. Así es. Afirmarse en la fe y afirmarse en los principios bíblicos. Eso. Gracias, Pastor José Miguel. Felipe, hermano Felipe, usted tenía la mano levantada. Y esa es la última opinión del capítulo. Pastor Héctor. ¿Quién? ¿Hermano Felipe o yo? Es que tenía la mano levantada, no sé si quería hablar, sí. Pero por favor, Pastor Héctor, dele nomás, por favor. Mire, mi hermano Alejandro, lo que pasó hoy día es que ha entrado mucho el relativismo a la iglesia. Así es. Y ha entrado mucho la psicología a la iglesia. Y lo hemos apartado a las fábulas del hombre. Entonces ¿Me fui yo, parece? Yo he estado viendo el programa el día viernes de la historia de la iglesia. No tenemos la certeza al comienzo lo que tenían, a pesar que no tenían lo que hoy día tenemos nosotros, la Biblia, los estudios, pero ellos tenían la fe y la certeza en la palabra de Dios, y no la transaban bajo ningún punto de vista. ¿Ya? Hoy día nosotros, prácticamente la iglesia está transando la palabra de Dios. Nosotros no podemos transar la palabra de Dios, tenemos que, como dijo recién el pastor hermano, nosotros tenemos que ir conforme nuestra brújula y lo que nos señala que es la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros no podemos irnos más allá de lo que Dios dice. Yo no puedo irme de lo que yo opino, yo tengo que hablar de lo que la palabra de Dios dice, lo que usted habla, de lo que me dice la palabra de Dios. Y hoy día estamos hablando de nuestras propias opiniones y de nuestras propias sugerencias, y estamos hablando fábula, tomamos cosas que son muy bonitas en la psicología y la estamos aplicando en la iglesia. Entonces tenemos que estar bien claro puestos los pies. ¿Dónde están nuestros pies? En la roca que es Cristo Jesús y en la palabra de Dios. Y esa es la verdadera brújula que tenemos. Lo demás sirve para tenerlo en cierto lugar, comprender, y para que nosotros podamos tener las armas y las herramientas para poder debatir y conocer lo que es la palabra de Dios, y conocer también las leyes para poder fortalecerlo en que las leyes nosotros, porque nosotros hoy día tenemos, en Chile tenemos la PJ, que es pública y privada, ¿ya? Y en la privada no se pueden meter, porque es privada. En la pública sí. ¿No? Bueno, mi hermano Alejandro, que el Señor lo bendiga. Muchas gracias, Pastor Héctor. Sí, usted tiene mucha razón con lo que nos comparte. Este capítulo 13 puede dar para mucho más comentarios, para muchas experiencias que cada uno de ustedes ha tenido, pero en términos generales, el capítulo número 13 lo que nos está hablando es de la actitud que usted y yo debemos tener hacia la autoridad. Dios le dio la espada a los gobernantes para gobernar con justicia. Si no lo hacen, ¡wow! Un gobernante puede declarar la guerra si es necesario para proteger a los miembros de una nación. Hermano Alejandro. Hermano Felipe.
Buenas tardes, mi hermano. Quería hacerle una consulta con respecto a lo que estamos viendo de la autoridad, ¿cierto? Sí, Estaba por viendo favor. un versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 7, versículo 3, que dice que Dios endureció el corazón del faraón. Ajá. Ya, Y, ¿cierto? El faraón en ese entonces era la autoridad máxima, ¿cierto? Y mi pregunta es, ¿puede Dios endurecer el corazón de algunas de nuestras autoridades? Mira, tú, hermano Felipe, o tú eres siervo, ¿usted es siervo o hermano? Hermano. Ya, hermano Felipe, mire, voy a tratar de resumir un poquitito la respuesta. Nosotros en clases pasadas vimos lo que era la gracia común y la gracia eficaz. La gracia común es dada a toda la humanidad, al 100% de los individuos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que la gracia común lo que permite es que no existe, que el pecador no ejerza el 100% de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que retiene? ¿Qué es lo que retiene que un pecador que no está convertido, que haga las fechorías peores que hizo Hitler? Es la gracia común, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia dice ahí en el capítulo 7 que Dios endureció el corazón de Faraón, recuerde que Dios no, Dios no puede endurecer, ¿cómo te lo explico? Lo que hizo Dios con el Faraón es retirar su gracia común. Y ahí el Faraón pudo desarrollarse en su plenitud. No sé si me explico. Es decir, Dios tiene la rienda del hombre que no es creyente, tiene la rienda, y ahí, ¿cierto? Que eso es la gracia común. Y al Faraón le dijo, le soltó la rienda, haz lo que tú quieras. Es lo mismo que Pablo nos explica, hermano Felipe, en los capítulos 1 del versículo 18 de Romanos hasta el capítulo 3, versículo 20 de Romanos. Toda esa sección está demostrándonos que Dios, cuando quiere, retira su freno, es decir, su gracia común, y de tal manera cuando la retira, es como que le dice al hombre, ok, Faraón, ¿quieres tú hacer lo que tú quieras? Hazlo, sé más perverso de lo que eres, en el fondo. ¿Me explico? Dios, ojo, porque si Dios hubiese, él hubiese endurecido el corazón de Faraón para ser malo, estaría en contra de sus atributos. Porque Dios no puede inducir a pecar a nadie. ¿Me entiende, hermano Felipe? Lo que Dios hace es retirar su gracia con propósitos. No sé si me expliqué, hermano Felipe. ¿Felipe? Sí, mi hermano Alejandro, sí. Por su propia maldad al final que... Exacto, por eso es que Dios lo va a juzgar. Porque lo que de fondo le dice, ok, Faraón, ¿quieres ser como tú quieres? Ok, yo te suelto la gracia. Yo te retiro la gracia que retenía, en cierta manera, tu perversidad. Haz lo que tú quieras. Pero ojo, puede ser lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 26. Exactamente, por eso te digo yo que esa sección de Romanos 1, 18 al 3:20 está hablando de que Dios de que Dios retira esa gracia común sobre algunos individuos que quieren vivir como quieren vivir. Y te lo leo, te iba a tocar ese pasaje, Felipe. Romanos capítulo 3, 1, 26. Qué interesante se puso la clase. 1.26 dice, por esta razón Dios, perfecto, te felicito, ¿viste? Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Dios los entregó. Ok, ¿quieren hacer cosas perversas? Háganla. Pero ojo, dice,
tiene que hacerse responsable de esas perversidades. Muy bien, Felipe, muy bien, eso es. Pero hay que amarlo. Muchas gracias, hermano. Ya. Pero no se está diciendo que no lo rechacemos, que no lo juzguemos. Por otro lado, se está hablando de eso. Porque las pasiones vergonzosas incluye ese tipo de, pues, estos hermanos, como decimos nosotros. Pero ojo, la sección del 1.18 al 3.20. Es una inquietud. Sí, hermana Marta. La sección del 1.18 al 3.20 no se puede aplicar a la iglesia, al creyente. ¿Ya? Eso debemos tenerlo súper claro. La sección del 1.18, de Romanos 1.18, al capítulo 3 de Romanos, versículo 20, no está determinada para la iglesia, fue escrita para la iglesia. Pablo lo que dice, así eran ustedes, y empieza a decirle del 1.18 al 3.20. ¿Ok? Hermana Elizabeth, por favor, usted quería hablar. Sí, es una preocupación que me surgió con la actitud que debe tener la iglesia entre ciertas situaciones. Y a veces reclama, ¿dónde está la iglesia? Porque la iglesia no... Pero cuando surgen situaciones en la iglesia y a veces uno protesta y uno habla y está en contra de esas cosas, entonces luego surgen las calumnias, las difamaciones en contra de uno, los dimes y diretes, los chismes. Y cuando uno se quiere defender, las personas dicen, no te defiendas, no hagas nada, no actúes. La venganza es de Dios, no es tuya. Déjalo todo así, no vayas a decir nada, no hagas nada. Dios obrará, Dios es el que va a hacer, tú no hagas absolutamente nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hacemos o no hacemos? La iglesia debe entonces rebelarse, porque también hay que pensar que todas las iglesias que han surgido es porque se han rebelado por alguna donde han estado. Entonces, ¿cuál es la actitud de la iglesia? ¿Defenderse o callarse y dejar? La iglesia frente, hermana Elizabeth, la iglesia frente a la idolatría, la iglesia tiene que predicar el evangelio, tiene que mostrar la luz de Cristo. Debemos ser sal en medio de una sociedad pecaminosa. Pero cuando hablamos cuando hablamos del liderazgo, tanto la iglesia, voy a poner dos ejemplos, la iglesia y en este caso los gobernantes. Cuando es los gobernantes, la iglesia, cuando está unida, cuando es una sola voz. En el Antiguo Testamento estaban los profetas. Hoy no tenemos profetas. Pero entendamos un poco y extraigamos un poco la idea. Si está la iglesia unida, tiene, hermana amada, tiene que alzar la voz de decir, señor gobernante, usted tiene que gobernar para todos los habitantes, no para una minoría. Y la Biblia, señor gobernante, dice esto, pero hacerlo con un respaldo único, que la iglesia, que hay un solo cuerpo. Pero hoy día la iglesia, yo estoy hablando en Chile, pero hoy día la iglesia en Chile está total y absolutamente dividida. ¿Quién va a ir a la moneda donde está nuestro presidente Piñera y decirle, señor presidente Piñera, usted dijo hace 3 años atrás que no iba a legislar sobre el matrimonio igualitario y hoy día lo está haciendo? Entonces, ¿dónde está la iglesia que no levantan, alza la voz y dice, señor Piñera, no está correcto lo que usted está haciendo? Ese es por un lado. Tenemos que hacerlo, pero yo no lo puedo hacer, soy uno solo, pues. Tiene que haber un cuerpo. Y yo me figuro, me tomo de la figura del profeta. El profeta representaba la voz de Dios. Hoy día, ¿quién representa la voz de Dios? Todos nosotros, de una u otra manera, somos la voz de Dios.
pero tenemos que unirnos pues, en cuerpo, ¿cierto? Ahora, vámonos a un acto pecaminoso dentro de una congregación. Recordemos lo que ese reclamo que Pablo le hace a la iglesia de Corinto, ¿cierto? Y le dice, pero ¿cómo lo permitieron de que una madrastra se acostara con su hijastro? ¿Cómo lo permitieron? ¿Dónde están los ancianos que no corrigieron una situación así? ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando ahí? Que nosotros, el pastor en una iglesia, debe disciplinar con disciplina bíblica. No la vamos a hablar ahora, la disciplina bíblica. El gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia tiene, hermana Elizabeth, que corregir ciertas conductas que no están adecuadas en una iglesia local. Por ejemplo, si hay fornicación en una pareja, el pastor tiene que llamar a esa pareja, es decir, resuelvan su situación. Les insto a que juntos podamos resolver esto. Cásense porque están, ¿cierto? Están cometiendo pecado. Yo les insto. ¿Me entiende? Entonces, vimos dos situaciones. No sé si le contesto estoy generalizando, hermano. No sé si le contesto su respuesta, hermana Elizabeth. ¿Sí? Bien. Pero hermano, cuando son líderes, maestros, cuando son yo sé, cuando son líderes, o sea, cuando es gobierno, el gobierno de la iglesia, pues la membresía pues se siente, wow, lo que está pasando, lo que quieren hacer, la nueva orden que vino de la Asamblea de Estados Unidos, cómo va a actuar el pastor o el reverendo sobre esta situación. Claro. Pero la disciplina, hermana Marta y hermana Elizabeth, existe en la iglesia. O sea, no en la iglesia, existe en la Biblia. Sí, existe hay la disciplina bíblica. Hay situaciones que se tienen que corregir. No podemos, los líderes, el gobierno de la iglesia no puede dejar pasar situaciones que pueden traer consecuencias a la iglesia. A veces, ¿por qué no hay crecimiento en las iglesias locales? Por eso se cierran. Claro, por eso, más que eso, hermana Marta, ¿por qué no hay crecimiento en las iglesias? ¿O por qué se dividen las iglesias locales aquí en Chile? Porque a lo mejor, no sé, por pecado, se supo el pecado del líder de la iglesia, ¿cierto? Y se separó la iglesia. Entonces, cuando se permite el pecado en las iglesias locales, es difícil que haya crecimiento integral. Es difícil que haya moralidad. Por eso ahí estábamos hablando, justo íbamos a llegar al tema de la conciencia del capítulo número 14, que lo vamos a dejar para la próxima semana, porque ya nos pasamos bastante, aunque está entretenida la conversación, pero el tema, hermana Marta, hermana Elizabeth, debe corregirse ciertas actitudes en la iglesia. Tiene que llamar al que está cometiendo ese acto incorrecto. Se le tiene que llamar a arrepentirse. Pero si no lo quiere hacer, debe haber una disciplina. No se debe ser cómplice con el pecado. ¿Ok? Eso. Bien, hermanos. No, discúlpenme, nos pasamos bastante del tiempo. Les pido las disculpas a cada uno de ustedes. No haya mirado la hora y son, Dios mío, son 10 para las 10. Perdónenme. Pero en serio, perdónenme, no me di cuenta cómo se nos pasó la hora. Y dice nuestro hermano, la familia Castillo Morán, que en México también, dice, por aquí leía, dice, no tan solo en Chile están desunidas las iglesias, también en México, y no es una queja, dice, sí, no. O sea, yo quisiera que las iglesias en Chile se unieran, da lo mismo, son bautistas, metodistas, presbiterianos, asambleístas, pentecostales, únanse, y una sola voz, señor presidente. Señor presidente, aquí está la iglesia de Chile, aquí está la iglesia de Cristo, no le vamos a permitir esto. Segundo, orar por las autoridades, unirse, orar por las autoridades.
Ok, eso. Bien, hermanos. Pastor Jorge, el último, despídanos para que nos vayamos, para que nos desconectemos y nos desconectemos y nos quedemos en casita. Se tocaron temas bastante, no digo superficiales, igual ondamos un par de metros ahí en estos 3 capítulos que vimos hoy día, pero creo que son necesarios. Pastor Jorge, por favor. Bien, como después del hermoso tiempo de estar juntos, tenemos esperanza. Y la esperanza está basada en la palabra del Señor. La unidad, aunque suene extraño, sí está la unidad. Yo puedo estar con mi pastor Julio Colín en este minuto conectado, con mi pastor Héctor conectado, con mi pastor José Miguel, podemos estar conectados. Creo que llegará el momento en que Dios abrirá los corazones de todas las demás personas para que podamos tener este espíritu de poder estar juntos. Con el pastor Jorge Figueroa también conectado, que somos de iglesia, títulos, personas jurídicas totalmente diferentes, pero podemos estar unidos porque hemos creído que es un solo el Señor. Y el domingo un hermoso mensaje que se compartía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pienso que la iglesia, Chile, México, Perú, que estamos conectados, Puerto Rico, tenemos que pedir que la iglesia vuelva a la palabra. Cuando la iglesia vuelva a la palabra, vamos a poder lograr una unidad juntos, como un solo cuerpo, con una sola fe y un solo Dios, que es en todo, por todos y para todos. Así que Dios les bendiga. Nos encontramos el viernes con la ayuda del Señor, con Historia de la Iglesia, siguiendo, avanzando en la historia. Señor, gracias por este día, gracias por tener este hermoso tiempo para estar juntos, reunidos. Hermanos, hermanas, pastores, siervos tuyos, Señor, de diferentes ciudades, diferentes regiones, diferentes países, Señor, que nos unimos en esta noche, Señor, para sentarnos a los pies suyos, para escuchar el buen consejo de su palabra, Señor. El buen consejo para poder seguir buscando de su presencia, seguir creciendo en la fe, Señor. Y la única forma de que podemos crecer en la fe es a través del estudio de sus palabras. Haga que en nosotros nazca cada día el buen deseo de querer seguir escudriñando su palabra y poder seguir siendo edificados. Muchas gracias por cada uno de los que se han conectado, por el tiempo que han apartado para estar juntos. Yo pido que usted bendiga a cada uno, Señor, que reciba la bendición de parte suya, la que viene del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. 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 Bien, hermanos, muchas gracias, Pastor Jorge. Próximo martes, última clase de Romanos. Vamos a tratar en lo posible de resumir, no creo, pero por lo menos el capítulo 14 y 15 vamos a verlo. Y tal vez en alguna otra oportunidad tocaremos ya al final el saludo final que hace Pablo. Pero me quedo con Romanos con un sabor muy grato. Los que han estado en toda esta serie, Pastor Héctor ha estado desde el año pasado con nosotros, el Pastor Coligny me parece que también estuvo con nosotros el año pasado. ¿Quién más estuvo con nosotros el año pasado? Nadie más. Hermano Víctor Silva, ahí está, estuvo con nosotros. Hermana Elizabeth estuvo también, tuvo todo Romano con nosotros. Fíjese que podríamos, Pastor Figueroa también, sí me acuerdo, podríamos estar un año más viendo Romano y no nos va a faltar tema. Pero sí, piense un poquitito. Romano es la columna vertebral, hermano Germán Pérez, el Romano es la columna vertebral de la iglesia. De Romanos, ¿cierto? Si una iglesia está sustentada en la palabra, pero particularmente en la doctrina, en la forma en que Pablo trata su visión del Evangelio en Romano, bueno, las cosas serían muy distintas. Esperemos que algún día, como decía nuestro pastor Jorge, ¿cierto?, la palabra penetre en los corazones de nuestros líderes. Bien, nos vemos el viernes, acuérdense, 20 horas, historia de la iglesia. Dios les bendiga. Todos invitados. Todos invitados. Todos invitados. Todos invitados. Chao, bendiciones. Dios los bendiga. Un abrazo para ustedes. Bendiciones, Chao, chao. Buenas noches. Hace mucho frío. Chao, chao.
Amén.